¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y como siempre nos gusta hacer, que es esta breve, le diría yo, síntesis semanal, porque usted está debidamente informado. A veces digo si los ciudadanos no están sobreinformados, sino es como que desde muy tempranito a la mañana, con la radio, con los informativos y con todo, no hay un momento en el que uno desearía a lo mejor poder tener esa paz o esa ausencia solo rota por aquella música que queremos escuchar. Pero le decía, en esta breve síntesis semanal a la que apuntamos, siempre tratamos de por lo menos marcar los 2 o los 3 principales temas que nos parecen que han sido eje de estos 7 días. El más doloroso, uno de los más dolorosos obviamente, fue lo que provocó el fenómeno meteorológico. Y no solo lo digo por las 14 muertes que provocó y por más de los 30.000 usuarios que se vieron prácticamente afectados en el lugar en donde vivían sin poder siquiera contar con la posibilidad de tener luz, agua, los elementos básicos a los que estaban acostumbrados y muchos de ellos sin siquiera su techo y parte de su casa. Diría que esto es lo más doloroso que nos ha pasado y no porque pudiera haber sido previsto, es decir, nadie puede prever una situación meteorológica de estas características. Pero sí cabe hacernos algunas preguntas. Hace muchos años, yo no me animaría a decirle exactamente, pero creo que redondeo si digo 15, que los servicios, por ejemplo, de luz o los servicios de agua en su momento, fueron privatizados. ¿Qué esperaba uno? Y esto no es estar en contra de nadie, sino simplemente pretender reflexionar un poco todos juntos. Que el hecho de que se privatizaran y que ya no fueran, digamos, pertenecientes al Estado, aliviara de esa carga al Estado y aquellos que tomaban la impronta y el desafío de ser empresarios privados hicieran, por ejemplo, algunas tareas que ya se requerían a esta altura de lo que corría el siglo pasado y este que se ha iniciado. Por ejemplo, el cableado subterráneo. Yo le pongo simplemente algunos ejemplos a veces del exterior, no porque considere que lo de afuera es mejor que lo que nosotros tenemos. Yo creo que nosotros somos un gran país con una gran población. Pero no sé por qué a veces nos pasan las cosas que nos pasan y dejamos que nos pasen. Para todos aquellos que viven en los municipios afectados, seguramente lo que comprobarán es que parte de su cableado es un cableado que va por los postes. Esos postes que están al aire y con los cables al aire, y lo saben perfectamente aquellos que dicen, uy, se nos cortó la luz. ¿A dónde va el operario que tiene que resolverlo? A subir justamente por ese poste para tratar de remediarlo. Esto hace que sea tan frágil el sistema que a la gravedad del efecto meteorológico se suma esta fragilidad. Por lo tanto, yo no podría decirle que lo que se podría haber atemperado a lo mejor es la voladura de un techo, pero sí, sin duda, si se hubieran hecho los trabajos que correspondían, eso hubiera estado mejor. Y esto además tiene una gravedad. Las empresas proveedoras de servicios eléctricos, tanto de Enor como Edesur, subcontratan a otras empresas. Mire, le cuento algo que lo conozco de primera mano, le diría. Una de esas empresas a las que subcontrataban cumplían con todo, con la reglamentación que los operarios tenían que tener. Esto significa, si tienen que tener el cinturón de protección, o sea, ese que se utiliza tipo cinturete, si tienen que tener sus breteles, si tienen que tener su casco, si tienen que tener sus guantes, si tienen que tener las botas que corresponden, cumplía con todo eso. En un momento y después de casi 8 años de ser una de las contratistas que asistían a una de estas empresas, le dijeron que la verdad que sus costos eran altos, que ellos podían conseguir otra por menor valor. Les preguntaron, los dueños de esta empresa, que viven de eso, gente sana, proba, que le gusta cumplir con todo lo que se les exige, y le dijeron, y bueno, sí, está bien, a lo mejor no son tan prolijos como ustedes, pero a nosotros nos cuesta más barato. Bueno, a nosotros no nos cuesta más barato lo que pasó con el temporal, nos costó muy caro, nos costaron vidas, y la verdad nos costó comprobar la soledad en la que se encuentra muchísima parte de nuestra población cuando el tiempo se hace dueño de la situación.
El segundo de los temas tiene que ver con las denuncias que hubo por parte del vicepresidente de la Nación a propósito de acciones que habría realizado el estudio de los hijos del entonces Procurador General de la Nación, el doctor Esteban Rigui, con respecto a lo que se entiende como influencias dentro de lo que es la justicia federal. Esto culminó con, por un lado, una denuncia tardía hecha por el vicepresidente de la Nación a la justicia, en donde acusa justamente al estudio, en donde están los hijos de Rigui, la esposa del doctor Rigui y también la esposa de Montenegro, de, entre comillas, como haber querido influir para que el vicepresidente los tomara como estudio que lo representara ante la eventual posibilidad de que tuviera algún problema con la justicia. Esto pasó, tal como lo dijo el vicepresidente, hace mucho, cuando él ni siquiera era vicepresidente, cuando trabajaba en la ANSES, y después dice que lo visitaron nuevamente cuando era ministro de Economía. Pero recién ahora esto se denuncia. Y por otra parte también denunció a Adelmo Gavi, titular de la Bolsa de Comercio, de haberle ofrecido gestionar o hacer algún tipo de gestión con el titular de Bol, que usted sabe que es la empresa que en la provincia de Buenos Aires, bueno, maneja parte del juego y aspiraba también a quedarse con Chicone. En fin, una serie de acusaciones que ¿en qué culminan? En la renuncia finalmente del doctor Rigui como procurador. Entre otros considerandos, la renuncia dice que considera que es su deber no polemizar con relación a hechos que son de dominio público, son estos a los que yo estaba haciendo referencia, toda vez que su única consecuencia sería afectar las instituciones republicanas y causar daño a las políticas públicas desarrolladas desde el año 2003 en adelante. Lo que corresponde es que cada protagonista explique su comportamiento en el ámbito previsto en el derecho, donde inexorablemente se demostrará la falsedad de las afirmaciones e imputaciones con las que se me ha agraviado. Esto ha sido una breve síntesis de lo que fue la renuncia, reitero, del, hasta el día de ayer, Procurador General de la Nación. Una renuncia que ha tenido fuerte impacto institucional y que, a decir de aquellos que vamos analizando diariamente la realidad, llegará a tener sus consecuencias. Habrá que ver quién es la persona que lo reemplace. Rigui es un hombre que, bueno, ustedes lo recordarán desde que era muy joven como ministro del Interior del gobierno de Cámpora, que era del riñón de este gobierno y que frente a un vicepresidente joven, diría yo, de la nueva camada, recién incorporado al movimiento kirchnerista, bueno, ha prevalecido esta fuerte acusación que hizo a su estudio. Y el tercer tema tiene que ver con YPF, con la presencia de Bruffaut en nuestro país, con la búsqueda de una solución negociada al conflicto de YPF. Lo real y cierto es que en nuestro país, la Argentina, invierte muchísimo dinero para lograr que nosotros estemos abastecidos en el tema combustible. Hasta no hace tanto tiempo esto no nos pasaba. Y cuando yo digo hasta no hace tanto tiempo es que en los periodos históricos, 20 años, la verdad, no es nada. Y también todos pensamos que a partir, es decir, digo mal todos, yo no lo pensaba, pero no me quiero excluir porque, bueno, tampoco uno como ciudadano, como periodista podía hacer más que plantear, mire, esto no va a ser así. Ha sido muy poca, escasísima la inversión. Y en caso de que el Estado se hiciera cargo de YPF, lo que habría que invertir para poder perforar es de tal magnitud que sinceramente no sé de dónde podrían provenir los recursos. Bueno, hago aquí un punto y seguido para comentarle, por si le interesa seguirnos acompañando, que hoy con nosotros va a estar Aldo Isuani. Es sociólogo. Él ha publicado un artículo que a mí me pareció interesantísimo y después en el diálogo con él creo que vamos a compartir esta idea, cuyo título es Las falsas promesas del consumismo. Lo publicó allá por comienzos de marzo y a veces, bueno, no se dan las circunstancias para que uno pueda ir siguiendo tan de cerca la realidad de haber hablado en ese momento con él. Por eso me pareció muy oportuno que hoy nos visite. Vamos a conversar con él
vamos a ver qué relación tiene el hecho de que la zanahoria va por delante del burro y te prometo y te exijo y compra esto porque esto cambió, porque se necesita, y qué siente aquel al que se le ofrece y conoce de esto y que no puede llegar a tenerlo. ¿Cuánto tiene que ver a veces la violencia urbana con todo esto? Bueno, vamos a la apertura de nuestro programa y ya estamos con ustedes.